El secretario de Comercio estadounidense, Wilbur Ross, dijo que el presidente Donald Trump no está considerando la exención de países en la imposición de aranceles a las importaciones de acero y aluminio, del cual le comentábamos la semana pasada, lo que incrementa los riesgos de una guerra comercial. Para analizar el tema me acompañan Jonathan Ruiz, Jesús Ugarte y Jaciel Valdelamar. Bienvenidos. Susi, ¿qué tal? Buenas tardes, señor. Pues bueno, mientras Estados Unidos dice eso, Ildefonso Guajardo asegura que México no debe ser incluido en los aranceles de acero y aluminio y que estaría dispuesto a responder también con aranceles, lo que pues podría generar una guerra comercial. ¿Cuál es el riesgo de esto? A ver, ya deberíamos de estar sin Telecán a estas alturas, ¿no? Digo, México no ha cedido mucho en torno a las peticiones de Estados Unidos y pues para estas alturas deberíamos de estar ya quizás sin un tratado de libre comercio desde la perspectiva de Donald Trump. Ahora Donald Trump, está amenazando con imponer aranceles, que no son otra cosa que impuestos a la importación en su país de acero y de aluminio. Si nos sacan o no de la lista de países afectados, pues es poco relevante por eso mismo. ¿Por qué? Porque nosotros somos deficitarios en acero. O sea, nuestras exportaciones no dependen en gran medida del acero que vendamos a los Estados Unidos. El tema es más bien internacional. Si de pronto un cruzadero de impuestos se dan, porque pues Europa se va a sentir afectada, China se puede sentir afectado, y cada quien pone sus propios impuestos, y de pronto yo no te acepto las motos, y yo no te acepto a ti la ropa, y esto procuraría impuestos sobre muchos productos, lo que al final se traduce en que, Susi, guerra comercial. Y que tú y yo paguemos más. Exactamente. Por casi todos los productos, porque además pues casi todo está involucrado con el acero o el aluminio, hasta los camiones en lo que se transporta todo. Ese es el riesgo. Pero ya hablaremos en su momento de eso, porque veo aquí al señor Ugarte con ánimo de comentar. Sí, pero yo creo que no va a ocurrir este lanzamiento de pronto digamos, de bar, para no llamarlo de cantina, de un funcionario diciendo que van aranceles para todos. O sea, es una estrategia en la renegociación del Telecán, para la negociación Susi, yo creo que seguimos viendo una posición beligerante de Donald Trump en lo que toca al comercio internacional, y habrá que preguntarse, a lo mejor vamos a responder esto, ¿qué hay atrás de esto, no? De repente se le prende el foco y el señor quiere imponer un arancel de 25% al acero que entra a la Unión Americana, un 10% al aluminio. ¿Qué hay detrás de esto? Bueno, no buscará ganar simpatías. Hay que considerar que este año hay elecciones, se renueva el Congreso en Estados Unidos, la Cámara Baja, la Cámara Alta. Entonces, parece ser que mucho tiene que ver con esto. Además, el señor ha venido trabajando ya con vistas a reelegerse, ¿no? Para tener un periodo de 4 años adicionales. Y necesita dinero. Sí, necesita dinero y además necesita popularidad, porque su nivel de popularidad está muy por los suelos, anda muy bajo. La otra también, hay que decir también que el señor Trump ha convertido a la amenaza, a la intimidación en un instrumento de negociación. Creo que lo hemos visto, no vamos muy lejos. Sí. Lo podemos ver aquí con el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Con el Telecán. Acaba de terminar la 7ª ronda. Entonces, pues sí, es decir, en el fondo yo no creo, también coincido, no creo que vaya a imponer, sea tan agresivo como para imponer estos aranceles, de los cuales pudiera tener una respuesta también de Europa, de China, de otros países. Y sí, esto sería fatal o sería negativo. Es decir, es una iniciativa en la que nadie gana. Es decir, hemos visto, y termino con esto, presiones inflacionarias en Estados Unidos, por ende el aumento de las tasas de la Fed. Entonces, estos aranceles llevarían a incrementar precios de la vivienda, de los coches, de los electrodomésticos, todo lo que tiene acero, lo que tiene aluminio. Y ahorita nos vamos a hablar empresa por empresa de las afectaciones. Y afectaría también, y termino, obviamente el crecimiento de la economía de Estados Unidos. Es decir, el FMI está, nada más para recordar un poco esto, está anticipando un avance de 2.7% de la economía de Estados Unidos para este año, 2.5% para el siguiente, y para la economía mundial casi un 4% para este y el siguiente año. Entonces, pues sí daría al traste. Iniciativas como estas darían al traste en la economía, ¿no? ¿Tú crees que es solo una estrategia de negociación, Jaciel, o sí ves posible que implemente aranceles al acero? Claramente es una estrategia, como bien lo platicaba hace rato con José Luis de la Cruz del IDIC. El tema de los aranceles al aluminio y el acero no es nuevo, ¿no? Y qué casualidad que saca este tema en plena negociación de la 7ª ronda del Telecán. Entonces,
Ahora, hay algo importante. El comercio mundial de acero no es tan grande como uno se imagina. Es apenas, del comercio mundial es el 2%. Ahora, entonces, eso no tendría como que un impacto directo en la economía mundial. Lo que sí tendría un impacto en la economía mundial es la respuesta de los distintos países a también empezar a cerrar sus mercados y decirle a Estados Unidos, entonces yo no te voy a comprar ciertos productos, voy a ponerte barreras en ciertos mercados. Eso sí es lo que habría una afectación. Ahora, lo nuevo en esta propuesta de Estados Unidos es que lo quiere meter bajo una cláusula de seguridad nacional. No hay, digamos, ahora que lo presenta Estados Unidos lo tendrá que justificar muy bien porque si no se le viene abajo. En las reglas de la Organización Mundial del Comercio, sí se puede pasar este arancel, o sea, sí puede afectar, sí Estados Unidos lo puede implementar, claro que sí, si llega a comprobar que efectivamente es un tema de seguridad nacional. Que pone en riesgo la seguridad nacional. Ahí sí es donde, se puede aplicar. ¿No? Exactamente, que ya lo habíamos comentado aquí, difícil de comprobar. Aún así es difícil porque también hay mucha oposición también en el Congreso. Lo veíamos con Paul Ryan, ¿no? De la Cámara de Representantes, del mismo republicano, o sea, va a haber también trabas ahí, ¿no? Sí, Paul Ryan, que es el líder republicano en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, como sabemos, pues se opone a esta medida porque percibe que va a tener un impacto económico. Y la misma Reserva Federal ya dijo, cuidado, porque este es un asunto que debemos atender. La Reserva Federal, acordémonos, es el Banco Central de los Estados Unidos y está al tanto de lo que pueda pasar con la inflación. Pero hay dos asuntos aquí tras bambalinas, ya lo mencionaba de pasada Chucho Ugarte, que es el tema de lo que está haciendo Trump en este momento. Efectivamente quiere más popularidad, pero además quiere dinero. Pero el dinero para las campañas en Estados Unidos funciona distinto que el dinero para las campañas en México. Allá se pretende un poco más transparente, ¿no? Entonces, lo que hacen comúnmente este tipo de políticos es citan a cenas o a comidas en las que él es el protagonista central y pueden tener conversaciones tan o cuan cercanas dependiendo de cuánto paguen los asistentes. Si $100 son entradas. No tantos. Digamos, empiezan en los cientos y terminan en los miles de dólares, pero bajos, ¿no? Entonces, digo, porque además están reguladas ese tipo de contribuciones, no pueden aportar demasiado dinero, ¿no? Entonces, ¿cómo llenas esas comidas, esas cenas en estos días? Pues las llenas por principio con tu gente más fiel, ¿no? O sea, los que están contigo son los que te van a dar dinero. Y dos, ¿qué le tienes que decir a esa gente? Pues lo que siempre le has dicho, o sea, uno a su esposa le dice que la quiere, ¿no? No le dice, fíjate que estoy pensando en que quizá me gusta alguien más. No, le dices que la quieres. Aquí Trump está diciendo, yo te quiero, yo quiero estos aranceles, quiero proteger este comercio para ti. ¿Por qué? Porque en este momento lo que está buscando son recursos, dinero, capital, moneda para poder llenar cuentas bancarias que puedan financiar su campaña en el 2020, ¿correcto? Entonces, sí. Sí, 2020. Entonces, tenemos que considerar eso. Y lo otro es Wilbur Ross. Wilbur Ross como secretario de Comercio, que durante su carrera se dedicó más bien a negociar empresas en quiebra, que compraba a precios bajos, luego las arreglaba y las vendía, o bien compraba deuda de empresas en quiebra o en proceso de quiebra, y esa deuda, que son papeles o son pagarés, luego los cobraba, pero con todo el entusiasmo del mundo, al mayor dinero que podía. Entonces, él no podemos calificarlo de ninguna manera, pero sí los abogados califican esta actividad como de inversionista buitre. Es, digamos, lo más común que se recomienda. Él, curiosamente, y sometámoslo a un asunto de la casualidad, justamente lo que quiere hoy es proteger el mercado acerero, justo el sector en el cual él estuvo involucrado comprando empresas baratas. Así es. Entonces, algo es de saber del negocio el señor, que está presionando con tanta fuerza aranceles y está justamente diciendo que Donald Trump no se va a mover de ahí, ¿no? Y esto también podría, de cierta manera, pues afectar la renegociación del Telecán. Hay quienes han dicho que esto es considerado como un paso hacia atrás en la renegociación y que también esto podría tirar los avances que ha habido hasta ahora. Sí, mira, imponerle a México un arancel, como a todos los países, pues la verdad es que no tiene sentido, lo hemos comentado aquí. Primero, pues porque es un socio comercial de Estados Unidos junto con Canadá. Y segundo, porque pues México tiene una balanza desfavorable con Estados Unidos en materia, no solamente en aluminio, también en acero, incluso es un déficit creciente. Por ahí teníamos por ahí el gráfico, ojalá lo podamos ver, pero sí es notorio
cómo va creciendo, es de más de 2,000 millones de dólares anuales el déficit que tiene México con Estados Unidos en materia de acero. Y en el caso del aluminio también es deficitario México con Estados Unidos. Anda en promedio en los últimos años, han dado en 1.800 millones, 1.900 millones de dólares. Este es el tema del aluminio, justo, ¿no? 1.900 millones de dólares en promedio. Y el caso del acero supera el año pasado, en 2017, superó los 2.400 millones de dólares y es creciente, si viéramos por ahí un poco la tendencia. Entonces, la verdad es que no le vemos, pues no tiene mucho el sentido, es decir, ¿por qué aplicarle a México un arancel? Porque es una balanza México. Se pueden hacer impuestos espejo. Así es. En ese momento el que pierde es Estados Unidos. Mira, estamos aquí viendo, Jonathan, qué pasa con el acero que entra a México. Resulta que el principal proveedor de acero en México es Estados Unidos con un 42%, le sigue Japón, Corea del Sur en tercer lugar, Canadá, socio de México, queda en cuarto lugar, cuarto sitio con un 5%. Y si lo viéramos al revés, ¿no? Entre los proveedores más importantes de acero para Estados Unidos, México ocupa el cuarto lugar, ¿no? Ocupa el cuarto lugar con un 9%. En primer lugar está Canadá, ¿no? Entonces, es decir, no hace sentido. ¿Por qué aplicarle a México el arancel? Tratarlo como si no fuera un socio comercial, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las empresas que se verían más afectadas con este arancel? Hay temor, en este caso, entre los integrantes de la Canacero. Traería dos efectos, es lo que están viendo ellos, dos efectos, la aplicación del arancel a las importaciones en Estados Unidos. Uno, el caso de que México no tiene, salvo el caso de la salvaguarda de 15% que ha venido aplicando al acero que entra o que viene de Asia, no tiene muchos aranceles. Entonces, sí pudiera darse ante el cierre de las fronteras de Estados Unidos una entrada masiva de acero, de producto a México, a precios, obviamente a precios por abajo del costo de producción, ¿no? Lo que es el famoso dumping, ¿no? Esa es una. Y la otra, pues obviamente también verían estas empresas como ICH, como Collado, como Autlán, como AMS, Altos Hornos de México, verían limitada de alguna manera su actividad exportadora a Estados Unidos por el tema de la aplicación del arancel. Digamos, esa es la preocupación de la Canacero, ¿no? Claro, de hecho, pues, aunque no lo quieran como que reconocer abiertamente, este tema sí fue una barrera para que se cerraran, yo creo que un poquito más de capítulos en el Tratado Libre de Comercio, la séptima ronda para modernizar el Telecán. Esta semana que estuvimos ahí cubriendo la ronda, veíamos que el representante de las reglas de origen de Estados Unidos se fue así intempestivamente, o lo mandaron a llamar de Estados Unidos, porque efectivamente ya habían diálogos que se iban a implementar medidas en el tema del acero. Obviamente el tema del acero y el aluminio pegan directamente a... ¿Por eso se fue Guajardo a Washington la semana pasada? No, lo del representante de reglas de origen de Estados Unidos, que sin más ni más se fue y dejó la mesa en la parte de reglas de origen automotriz estancada, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente ya en Washington se estaba ya hablando de esta posibilidad de los aranceles y este tema del acero y el aluminio pues tenía que ver directamente con las reglas de origen en el sector automotriz, ¿no? O sea, son los componentes que más se utilizan. Claro. Entonces, Jason Bernstein, que es el representante de Estados Unidos, ya no regresó a México y se espera que en la próxima semana o 2 semanas haya una reunión para avanzar en ese tema, pero sin embargo ya no hay más tiempo para seguir postergando este tema. O sea, de que lo frenó. Y es que además el acero no solamente es para la industria automotriz, sabemos que también para las cerveceras, las farmacéuticas. Muchos sectores. Y también, Chucho, sobre las empresas que mencionabas, habían tenido un avance importante en la Bolsa Mexicana de Valores en el 2016, ¿cierto? Sí, tuvieron una recuperación importante. Sin embargo, hay que decir que la semana pasada, 2017. Acumulado, el desempeño que han acumulado en la semana pasada y el día de hoy, sí han tenido una pérdida de valor, una afectación. ICH, sobre todo, que son las más bursátiles, ICH y una más, que es el caso de Collado, han tenido una caída, una pérdida de valor de alrededor de un 4%. Sí, de alguna manera están resintiendo una expectativa negativa, ¿no? del tema del arancel. Habrá que ver, se habla de que mañana el señor Trump pudiera ya anunciar de manera oficial
la implementación de los aranceles, habrá que ver, ¿no? ¿Cuáles son sus expectativas para estos próximos días? Yo creo que debemos de centrarnos en lo importante. Lo importante es la agenda de la economía y esa la dicta en los Estados Unidos la US Chamber of Commerce. Es decir, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, que agrupa a 3 millones de empresas, que es la más grande del mundo, la de mayor fuerza, y ellos quieren que, pues, que siga el Telecán, que siga el mercado abierto para poder seguir vendiendo y aumentar su rentabilidad. Yo creo que eso es lo que importa. Lo demás es retórica, es política y está sujeto a un montón de regulaciones y pleitos, inclusive en la OMC, y si acaso nos hará perder tiempo en discusiones, ¿no? Vamos, inclusive de índole legal. Y yo creo que debemos de centrarnos en lo que fue la conclusión de la última ronda de negociaciones del Telecán, que tuvo como resultado 3 nuevos capítulos cerrados, 2 de ellos muy importantes. Uno tiene que ver con transparencia, es decir, que los involucrados en el comercio de las 3 naciones sean transparentes en lo que acuerdan, en lo que venden, en fin, en todo lo relacionado con transparencia. Y otro que me parece muy importante también, en sanidad y, vamos, en sanidad de alimentos entre las 3 naciones. Es importante, ¿por qué? Porque México viene creciendo como productor de alimentos y exportador de bebidas. Tenemos el caso de la cerveza, el caso del tequila, pero también el del aguacate, carne de puerco. Automotriz también, digo, es... Por supuesto, pero hoy no se cerró el automotriz. El capítulo no, digo, pero esa ha venido creciendo de manera importante. Claro. Es decir, más allá de que no se haya cerrado, sí es un sector también de los más dinámicos. No, es el más dinámico. Así es, y muy importante. Sí, pero lo que hoy se cerró en el Telecán, sí, son 3. Y se relaciona más con este tema. Así es. Entonces le da buena perspectiva a quien está involucrado en la producción y venta de alimentos. Habrá que ver los detalles, pero es buena señal. Nadie gana con el proteccionismo, Susi. Ojalá lo entienda Trump, ojalá lo asesoren bien y ojalá se deje de utilizar la amenaza, la intimidación como un instrumento de negociación. Si implementara estos aranceles, pues nadie ganaría. Es un perder para todos. Las represalias que tendría de Europa, de China, sí sería una, como señala el compañero, es decir, nadie ganaría. Es decir, ¿quién gana con eso? Además, si él cree que con eso podría ser la moneda de cambio para presionar a México que cediera en otros temas, sabemos que México ha dicho que no va a ceder en los temas como las reglas de origen. Lo cual es una muy buena posición, ¿no? De parte de México. Así es. Pues ahora sí que, aunque estas cosas no se vayan a materializar como probablemente lo esperamos, pero ya lo que sí es que ya trajo volatilidad a los mercados, ¿no? Vemos cómo se ha comportado ahorita el peso mexicano, las bolsas de valores, y bueno, yo creo que Trump en algún momento sí tendrá que al menos ver sus mercados y ver que no están nada felices con los tweets que está mandando, ¿no? Ni su propio representante de la Cámara su propio jefe en la Cámara de Representantes está feliz con esto, entonces pues no esperamos que esto pase. Claro, pues será crucial lo que ocurre esta semana, lo que se decida en términos de aranceles. Sí, sino que se evalúe la aplicación de la 5ª enmienda para que lo declaren, pues, faltos facultades. La verdad es que digo, voy al extremo. Está más complicado. Me voy al extremo según Trump. Así es. Muy bien, pues muchas gracias por el análisis, Jaciel Valdelamar. Como le decía, crucial lo que ocurre esta semana en términos de aranceles por parte de Estados Unidos hacia el mundo y por supuesto también esto será clave para la renegociación del Telecán. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más análisis.